Hay un avión de 2 motores que despega cada cierto tiempo desde una pista rural en el condado de Waukegan, Washington. El piloto usa pantalones beige que le quedan cortos, camisa azul y zapatos Vans. No aviadores, no chaqueta de bombardero, nada que anuncie quién es. Vuela solo hacia ningún lugar importante y cuando aterriza regresa a una granja donde cultiva tomates, arregla autos abandonados y construye cercas. Nadie le pide autógrafos, nadie le toma fotos, nadie espera nada de él. Este es Krist Novoselic, el bajista que ayudó a crear una de las bandas más grandes de la historia. Y esto es lo que quedó después de que todo se apagara de golpe. Sin gira final, sin despedida, sin tiempo para prepararse. Solo el silencio inmediato después del ruido más fuerte que jamás escuchó. La pregunta no es qué perdió. La pregunta es cómo se vive cuando el mundo entero te conoce por algo que ya no existe. Cuando tu vida entera se define por 2 años y medio que sintieron como una década. Y cuando el final no fue una decisión tuya, sino una ruptura irreversible que nadie vio venir. Porque Krist Novoselic no eligió salir del escenario. El escenario desapareció bajo sus pies el 5 de abril de 1994 y nunca volvió a aparecer. En 1991, Krist Novoselic tenía 26 años y compraba su primera casa en Seattle por $265,000. Lo hizo con el dinero de Nevermind, un álbum que acababa de explotar y del que nadie esperaba nada. Había pasado años tocando en bares medio vacíos, vendiendo camisetas en conciertos, durmiendo en autos prestados, y de repente estaba en MTV, en programas de televisión, en portadas. La fama no entró despacio, no tocó la puerta, la rompió. Y lo que siguió no fue libertad. Fue presión, fue expectativa, fue ruido constante, fue perder el anonimato que nunca supo que necesitaba hasta que ya no lo tenía. Porque el éxito resuelve problemas prácticos, pero crea otros que nadie te advierte. Te permite comprar una casa, pero te quita la posibilidad de ir al supermercado sin que te miren. Te da dinero, pero te roba la opción de ser invisible. Y Krist necesitaba ser invisible. Siempre lo había necesitado. Era el tipo alto y raro en las fiestas, el que hacía cosas extrañas solo para llamar la atención. El que bebía sin parar porque en ese mundo borroso todo valía. Pero nunca había querido que el mundo entero lo mirara. Solo quería tocar el bajo, hacer música con su amigo Kurt. Eso era todo. Nadie le dijo que la música vendría acompañada de cámaras, de entrevistas, de gente que esperaba algo de ti cada segundo del día. La banda se sintió como una década. Pero fueron solo 2 años y medio entre Nevermind y la tragedia. 2 años y medio que Krist describe como tan intensos que distorsionaron el tiempo. Cada día era una ciudad diferente. Cada noche un escenario diferente. Cada mañana una entrevista. Cada tarde un vuelo. No había espacio para procesar nada. No había tiempo para respirar. Y mientras Krist intentaba mantenerse a flote, Kurt se hundía. Las diferencias entre ellos y Courtney Love eran conocidas. Krist y su esposa Shelly ni siquiera fueron invitados a la boda de Kurt en 1992. Shelly desaprobaba las sustancias, veía cómo Courtney alentaba a Kurt a seguir consumiéndolas, y Krist veía a su amigo desmoronarse pero no sabía cómo detenerlo. Nadie sabía, porque el éxito que debería haber sido una bendición se había convertido en una jaula, y Kurt no sabía cómo salir de ella. Krist tampoco. Estaban atrapados en algo que habían creado pero que ya no controlaban. La banda era más grande que ellos. Las expectativas eran más grandes que ellos. El mundo esperaba más música, más giras, más contenido, y Kurt solo quería desaparecer. El 8 de abril de 1994 encontraron el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle. Krist no tuvo tiempo de despedirse. No hubo última conversación, no hubo cierre. Solo un día estaba ahí, y al siguiente ya no. Y con él desapareció Nirvana. No hubo discusión sobre si continuar. No hubo opciones. La banda acabó en el mismo instante en que Kurt dejó de existir. Y Krist quedó flotando en un vacío que nadie le enseñó a navegar. Porque cuando eres famoso por algo que ya no existe, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo explicas que tu vida se definió por algo que terminó hace 30 años, pero que la gente sigue viendo como si fuera ayer? Después de la muerte de Kurt, Krist se retiró del ojo público. No dio entrevistas, no apareció en televisión, no habló del tema. Solo se mantuvo en silencio mientras el mundo lloraba a Kurt y olvidaba que otras 2 personas también habían perdido algo ese día.
En septiembre de 1994, casi 6 meses después, hizo una de sus primeras apariciones públicas en los MTV Video Music Awards. Nirvana ganó el premio a Mejor Video Alternativo por Heart Shaped Box. Christ subió al escenario junto a Dave Grohl y Pat Smear. Dijo unas palabras para Kurt, y luego desapareció de nuevo, porque no sabía qué hacer. No sabía cómo existir en un mundo donde la gente esperaba que siguiera siendo el bajista de Nirvana cuando Nirvana ya no existía. En 1995, un año después de la muerte de Kurt, Christ intentó regresar a la música. Formó una banda llamada Sweet 75 con una cantante venezolana, Iva Las Vegas. Tocaron su primer concierto en marzo de 1995 en Seattle. Sacaron un álbum en 1997 y luego la banda se disolvió. No funcionó, no conectó, no era Nirvana y la gente no sabía qué hacer con eso. Christ lo intentó de nuevo en 2002 con Ice Adrift, una banda con Kurt Kirkwood de Meat Puppets y Bud Gogh de Sublime. Un supergrupo, le dijeron. Pero no importó. Sacaron un álbum, hicieron algunas presentaciones, y la banda se disolvió. En 2006 se unió a Flipper, una banda de punk que admiraba. Tocó con ellos hasta 2009, y luego se fue. Ninguno de estos proyectos prosperó. Ninguno le devolvió lo que había tenido, porque no se trataba de la música. Se trataba de que nada podía replicar lo que fue Nirvana, nada podía llenar ese vacío, y Christ eventualmente aceptó que no debía intentarlo. Mientras Dave Grohl fundaba Foo Fighters y se convertía en una estrella por derecho propio, Christ eligió un camino diferente. En 1992, mientras Nirvana todavía existía, compró una propiedad en Deep River, Washington, un pueblo rural en el condado de Wahkiakum, junto al río Columbia. Nadie famoso vivía ahí, nadie lo conocía. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Después de que la banda acabó, Deep River se convirtió en su hogar permanente. Compró más propiedades, preservó la tierra, construyó una vida que no tenía nada que ver con la fama. Se casó con Darbury Ain Stenderu, una artista, en 2004. Tuvieron 2 hijos, cultivaron su propia comida, y Christ se convirtió en granjero. Un granjero que alguna vez tocó frente a 50,000 personas en el Reading Festival, pero que ahora llegaba a los ensayos con barro en las botas. Un granjero que había estado en el Salón de la Fama del Rock, pero que ahora organizaba mercados agrícolas locales. Un granjero que había ganado premios Grammy, pero que ahora preparaba comidas comunales en el Grange Hall. El Grange, una organización fraternal compuesta principalmente de agricultores. Un lugar donde la gente se reúne cada 2 semanas para hablar de cementerios locales, parques comunitarios y máquinas de bingo de los años 60. Christ se unió en 2004, 10 años después de que Nirvana acabara, y encontró algo ahí que no había encontrado en ningún otro lugar. Comunidad sin expectativas. Nadie esperaba que fuera el bajista de Nirvana. Esperaban que pintara carteles para el mercado, que donara cosas para la feria del condado, que asistiera a las reuniones, que ayudara a cocinar para las cenas comunitarias, y Christ lo hizo. Lo sigue haciendo. Fue elegido Grange Master, una posición de liderazgo, y cuando habla del Grange, sus ojos se iluminan más que cuando habla de tocar en Safeco Field con Foo Fighters el año pasado, porque el Grange es un oasis, un lugar donde no hay ruido blanco, no hay opiniones políticas gritadas, no hay expectativas imposibles, solo gente sincera haciendo cosas sinceras, y eso es lo que Christ necesitaba, no más escenarios. No más gritos, solo normalidad. Pero la normalidad no cura ciertas cosas. No cura el hecho de que tu mejor amigo se quitó la vida y tú no pudiste detenerlo. No cura el hecho de que algo que amabas acabó de forma tan violenta que nunca tuviste tiempo de procesar la pérdida. No cura el hecho de que tu vida entera cambió en 2 años y medio y luego se detuvo de golpe, dejándote flotando en un limbo donde ya no eres quien eras, pero tampoco sabes quién deberías ser. Christ ha hablado pocas veces sobre Kurt. En una entrevista en 2024, 30 años después de su muerte, dijo que es agridulce mirar atrás, que el tiempo entre Nevermind en 1991 y la muerte de Kurt en 1994 se sintió como 10 años porque fue tan intenso, y luego terminó de la forma más devastadora posible. Pero también están las bendiciones, dijo. La música, el hecho de que Nirvana sigue siendo popular, que hay camisetas de Nirvana en todas partes, que la banda sigue tocando a nuevas generaciones. Eso es lo bueno, dijo. Pero la forma en que terminó nunca dejará de doler. En el aniversario de la muerte de Kurt, Christ se conecta con los antiguos miembros de la banda. Con la hija de Kurt, Frances, se acuerdan, reflexionan, y luego siguen adelante. Porque eso es lo que haces, dijo. Sobrevives, lidias con ello.
Cuentas tus bendiciones. Eres positivo con lo que tienes y con quien tienes. Esa es la vida. Pero sobrevivir no significa olvidar. No significa que el dolor desaparezca. Solo significa que aprendes a vivir con él. Que construyes una vida alrededor de ese vacío. Que encuentras maneras de existir a pesar de que una parte de ti murió ese día en abril de 1994. Y Crist lo hizo. Construyó una vida en Deep River. Una vida donde pilotea aviones, donde cultiva tomates, donde convierte lecherías viejas en estudios de grabación, donde toca el acordeón en vez del bajo, donde organiza sesiones de jam en el Grange Hall con gente que solo quiere hacer música sin expectativas, sin contratos discográficos, sin presión, solo por el placer de tocar. En 2019 formó Giants in the Trees, con músicos locales del Grange. Tocaron en el Escamocawa Grange Hall, un edificio modesto con un escenario casero cerca de un salón y un parche de pasto donde viven un RV fuera de servicio y algunos botes viejos. Sacaron 2 álbumes. Y Crist parecía genuinamente emocionado de estar ahí. No porque la banda fuera famosa, porque no lo era, sino porque era honesta, porque era comunidad, porque no había cámaras, ni expectativas, ni gente gritando su nombre. Solo 4 personas haciendo música porque querían hacerla, y eso era suficiente, más que suficiente. Era lo que siempre había querido, lo que tuvo con Kurt antes de que Nevermind explotara y todo se volviera imposible. Pero incluso en esa paz, Crist nunca dejó de intentar cambiar el mundo. No de la forma en que lo hizo con Nirvana, de otra forma. Una forma más silenciosa pero igual de comprometida. En 1992, durante el apogeo de Nirvana, luchó contra una ley en Washington que intentaba censurar la música considerada erótica. Ganó. En 1995 fundó Jam Pack, un comité de acción política que defendía la libertad de expresión musical. En 2005 se unió a Fair Vote, una organización que promueve reformas electorales y el voto por orden de preferencia. En 2023 se unió al liderazgo del Forward Party y en 2024 fundó su propio partido político, el Cascade Party de Washington, un partido centrista que busca dar opciones a votantes cansados de la polarización extrema. Para calificar como partido oficial, Crist tuvo que postularse como candidato presidencial. No quería, no era una campaña real, solo era un requisito burocrático absurdo, pero lo hizo. Organizó conciertos que también eran convenciones políticas, reunió 1000 firmas. Calificó el partido y luego retiró su candidatura, porque no se trataba de ser presidente, se trataba de crear espacio para algo diferente, para una tercera opción, para gente que no se siente representada por ninguno de los 2 partidos dominantes. Y esa es la estrategia de Crist. No es felicidad, es gestión del caos, es construir estructuras para no desmoronarse, es encontrar proyectos que te den propósito sin exponerte de nuevo al ruido que casi te destruye. Es elegir comunidades pequeñas en vez de escenarios grandes. Es volar aviones en vez de giras. Es cultivar tomates en vez de perseguir premios. Es organizar mercados agrícolas en vez de conferencias de prensa. Es asistir a reuniones del Grange en vez de alfombras rojas. Es construir cercas en vez de monumentos. Es vivir en Deep River en vez de Seattle. Es ser invisible en vez de famoso. Es sobrevivir en vez de brillar. ¿Por qué brillar cuesta demasiado? Y Crist ya pagó ese precio. Lo pagó con la salud mental de Kurt, con su propia paz, con su anonimato, con su capacidad de caminar por la calle sin ser reconocido, con su derecho a cometer errores sin que millones de personas lo juzguen. Pagó todo eso. Y no está dispuesto a pagar de nuevo. 30 años después del fin de Nirvana, Crist vive en una granja que compró cuando la banda aún existía. Tiene 59 años, 2 hijos, una esposa, un estudio de grabación en una lechería vieja, un avión de 2 motores, un título universitario en ciencias sociales que obtuvo en 2016 mientras estaba de gira con Sound City Players y grababa con Paul McCartney, una vida que no tiene nada que ver con la que tenía a los 26 años. Pero esa vida de los 26 años sigue persiguiéndolo, porque la gente lo sigue conociendo como el bajista de Nirvana, no como el granjero, no como el activista político, no como el piloto, como el bajista de Nirvana, y eso nunca va a cambiar. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas otras cosas haga. Siempre será el tipo que estuvo en esa banda, el tipo que tocó en ese álbum, el tipo que sobrevivió cuando su amigo no pudo. Y quizás eso es lo más difícil. No la pérdida en sí, sino el hecho de que el mundo no te deja olvidar. No te permite seguir adelante completamente. Porque cada vez que alguien ve tu cara, recuerda. Cada vez que escucha tu nombre, piensa en Kurt.
Cada vez que menciona Nirvana, te convierte de nuevo en esa persona de 26 años que no elegiste ser. Y no hay escape de eso. No puedes cambiar el pasado, no puedes reescribir la historia, solo puedes construir algo nuevo alrededor de ella. Y eso es lo que Christ ha hecho. Ha construido una vida que no depende de Nirvana, una vida que existe paralela a ese legado pero no definida por él. Una vida donde puede ser granjero y piloto y activista y músico local sin que nadie espere que sea una estrella de rock, porque ya fue una estrella de rock y aprendió que eso no resuelve nada, no llena vacíos, no cura heridas, no trae de vuelta a los muertos, solo crea nuevos problemas disfrazados de bendiciones. Cuando Christ habla de Nirvana ahora, lo hace con una distancia calmada, no hay resentimiento, no hay amargura, solo aceptación. La música es una bendición, dice. El hecho de que la banda sigue siendo relevante es una bendición. El hecho de que conectó con tanta gente es una bendición. Pero la forma en que terminó fue devastadora. Y esas dos cosas coexisten: el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la música y la tragedia. Y Christ aprendió a vivir con ambas, a no romantizar el pasado pero tampoco a odiarlo, a aceptar que fue parte de algo importante pero que eso no lo define completamente, a entender que el éxito es complicado, que la fama es destructiva, que el ruido es insostenible y que el silencio, aunque incómodo, es necesario para sobrevivir. Entonces vuela, cultiva, construye, organiza, participa, ayuda y vive. No en Seattle, no en Los Ángeles, no en ningún lugar donde la fama tenga sentido, sino en Deep River, un pueblo donde nadie espera nada de él excepto que sea un buen vecino, un buen granjero, un buen miembro del Grange. Y eso es suficiente, más que suficiente, es todo lo que necesita. Porque después del ruido más fuerte del mundo, lo único que queda es el silencio. Y Christ eligió ese silencio, no porque odiara la música, sino porque amaba la paz más de lo que alguna vez amó los escenarios. Porque entendió que sobrevivir significaba desaparecer, que reconstruirse significaba alejarse, que existir después de Nirvana significaba dejar de intentar ser Nirvana. Y quizás esa es la lección: que el éxito no te prepara para el fracaso, que la fama no te enseña a ser invisible, que el ruido no te entrena para el silencio, y que cuando todo se apaga de golpe, sin advertencia, sin despedida, sin tiempo para procesar, lo único que puedes hacer es construir algo nuevo con los pedazos que quedaron. Y eso es lo que Christ hizo. Tomó los pedazos, los llevó a Deep River y construyó una vida que no necesita aplausos para tener sentido, que no necesita cámaras para ser real, que no necesita multitudes para ser valiosa. Una vida que existe en silencio, en paz, en anonimato. Porque eso es lo que sobra después del ruido. No gloria, no fama, no reconocimiento. Solo la pregunta de cómo se existe cuando el mundo te conoce por algo que ya no eres. Y la respuesta de Christ fue simple: te alejas, construyes cercas, cultivas tomates, vuelas aviones y dejas que el pasado sea pasado. No porque lo olvides, sino porque no puedes vivir ahí para siempre. 30 años después, la pregunta sigue flotando. ¿Esto era el éxito? El ruido ensordecedor seguido del silencio absoluto. La fama que consume todo y luego desaparece sin dejar instrucciones de cómo seguir. El hecho de que tu mejor amigo murió y tu banda acabó y tu vida entera cambió, pero tú sigues aquí, intentando descifrar quién eres cuando ya no eres quien todos recuerdan. Y Christ no tiene respuestas, solo tiene una granja, un avión, una comunidad y la certeza de que sobrevivir a veces significa simplemente existir, sin explicaciones, sin justificaciones, sin intentar recuperar lo que se perdió. Solo existir en el presente, en el silencio, en la paz que construiste después de que el mundo te arrebató todo lo demás. Porque al final no se trata de qué perdiste, se trata de qué construiste con lo que quedó. Y lo que quedó para Christ fue Deep River, el Grange, el acordeón, los tomates, el cielo abierto cuando vuela, y la libertad de no tener que explicarle a nadie por qué eso es suficiente. Porque lo es, siempre lo fue. Solo que nadie te dice que el camino para llegar ahí pasa por perderlo todo primero, por sobrevivir a la pérdida, por aceptar el vacío y por encontrar la forma de existir en él, sin llenarlo, sin negarlo, solo viviéndolo, día tras día, en silencio, lejos del ruido. Porque si esto es el éxito, si esto es lo que queda después de tocar frente a 50,000 personas y vender millones de discos y cambiar la historia del rock, ¿qué estamos realmente buscando?